Bien, amigos, nos sentimos muy bien de que la revista tenga hoy día 3 su primer invitado, a Iván Ernesto Gatón. Nos sentimos muy bien porque creo que es tiempo de aportar conocimiento, aportar posición y sobre todo que no es un político partidista, sino alguien que se dedica al análisis político, económico, y nosotros queremos también llevarlo un poquito a lo que se ve no solamente en lo internacional, que es lo que maneja más a menudo, pero no necesariamente lo único que maneja. Él maneja lo local y vamos a tratar de hacer en esta hora proyecciones de posición. Naturalmente, no son predicciones astrológicas, sino son experiencias que uno aplica pensando lo que puede ocurrir. Iván, gracias por estar con nosotros, te agradecemos muchísimo ese tiempo de su primer día laborable, estar con nosotros. Iván Ernesto Gatón. Muy buenos días. Gracias, Iván, don Julito. El mundo tiene una mecánica, una dinámica, que uno, por cambiar una hoja de calendario, no necesariamente cambia las cosas. El mundo sigue moviéndose y se mueve en la dirección de cada país o en la forma global. Lo primero que quisiera es, existe un organismo, un país, un grupo de países, una asociación de naciones, que no es la ONU, que tenga incidencia total o por lo menos mayoritaria en el destino de los pueblos que conforman los países que están en este planeta. Quienes determinan realmente el futuro de los pueblos son los grandes estados. Quizás uno de los problemas más serios que tenemos en este momento, como lo expresaba el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, es un superávit de problemas globales ante un déficit de soluciones globales. Es decir, hay un tema de una potencia declinante que es Estados Unidos, que ha dejado de asumir responsabilidades globales, con una potencia en ascenso que es China. Cuando usted va al puerto de mando o al puesto de mando del mundo y usted quiere la respuesta de Estados Unidos o de China, no está ninguno de los dos. Caíste rápido en el tema. ¿Está jugando China el papel que manejaba la Unión Soviética con Estados Unidos de equilibrio o no es lo mismo? No, no es igual, es un mundo de anarquía comparativa. El gran geopolitólogo Robert Kaplan decía que al momento en el cual Estados Unidos dejara de tener esas responsabilidades de hiperpotencia, es algo natural. Y vamos a tener un mundo multilateral donde hay diferentes estados, lo vimos en el caso de Siria. ¿Estuvo Estados Unidos en Siria para que se resolviera el problema con Bashar al-Assad? ¿Pudieron con las primaveras árabes sacar al gobierno de Bashar al-Assad? No, lo decidió Rusia, lo decidió Irán, que es una potencia emergente. Tenemos entonces un mundo de anarquía comparativa. Ese es el gran inconveniente que tiene este mundo ahora con, por ejemplo, el tema de la energía, los desafíos geopolíticos que representa el enfrentamiento árabe, saudí con Irán. Te voy a parar mucho porque te vas a lo más profundo y quisiéramos para ese público que ve a veces, en el 22 China superará a Estados Unidos. Cuando vemos esos titulares, Iván, uno se pregunta, ¿cuál es la fuerza de Estados Unidos y cuál es la fuerza de China? La China es económico y Estados Unidos es tecnológico. Bueno, digamos que ya en tecnología China está trabajando con inteligencia artificial, lo que sería la tecnología 6G, aparte de que se adelantó en tecnología 5G, es lo que en economía se llama
la ventaja de llegar de último, porque innovar es muy difícil. Los antropólogos entonces hablan de difusión. Yo llego después que tú has inventado algo y lo mejoro. Los chinos lo que hicieron fue aprovechar que se había llegado hasta la tecnología 4G y entonces aprovechan en el Internet de las Cosas, que es la tecnología 5G, y con una persona que viene de los servicios de inteligencia chino, estamos hablando de un teniente coronel retirado de los servicios de inteligencia chino, el que maneja Huawei. Está Huawei, está ZTE, entonces invierten y desarrollan tecnología 5G. Bien. Entonces, cuando hablan de tecnología 5G, tú sabes que no te puedo narigonear, pero estoy tratando. Y pregunta a un técnico, ¿qué es 5G? Dice, velocidad. Yo quiero que tú desde el punto de vista político nos digas, ese 5G que tenemos 2 minutos hablando y ya tú me lo estás mencionando como vital. ¿Qué es 5G? Lo que pasa es que el mundo, las guerras ahora que son híbridas, hay que verlas a través de la influencia que existen en las redes, el manejo de las informaciones de inteligencia. Ya los servicios de inteligencia no hacen inteligencia teniendo a alguien que los esté vigilando, o es simplemente por el teléfono. Por el teléfono tenemos entonces que usted va a encender todo, porque es el Internet de las Cosas, y eso es la tecnología 5G. La tecnología 5G es que, como la mayoría de la gente pasa la mayor parte del tiempo en sus celulares y los algoritmos permiten hacerle un análisis psicológico a usted a un nivel que era inimaginable, porque antes los seres humanos teníamos una vida pública, una privada y una secreta. Pero pónmelo más barato. Yo tengo este 4G. Si yo pongo un 5G, ¿qué adicional tengo? Ahí usted tiene una latencia, la latencia es la velocidad, una latencia... Y la velocidad es tan importante. Es importante porque usted podrá descargar en una velocidad más rápida cualquier información, pero también a través de ahí se le podrá hacer una operación si mañana usted la requiere. Por ejemplo, desde Pekín a Hainan, que son 2.000 kilómetros, se hará una operación a través de un robot con un médico que tiene 70 años, pero que hace tiempo que no podía operar porque sus manos ya no podían tener el pulso. Pero aparte de eso, se conducirán los vehículos. Aparte de esto, dice la Universidad de Hebrea, y esto es un dato importante, de Jerusalén, que la tecnología 5G, al limitar las glándulas sudodíporas, cuando se eleve la frecuencia, podría ser utilizada también como arma disuasoria ante multitudes, es decir, que podrían hacer que las personas sientan que se están quemando. Esto es un estudio de la Universidad Hebrea de Jerusalén que, bueno, en un momento dado, con un compañero de clases de alto oficial de un país centroamericano, me decía que en su momento ellos llegaron a utilizar una tecnología israelí donde emitían unas ondas y hacían que la gente tuviera náuseas, etcétera. Entonces la tecnología 5G es el Internet de las Cosas. Y la 5G, pregunta, ¿la tiene Estados Unidos, la tiene China, la tiene Israel y la tiene la Unión Europea? Ese es el problema. Estados Unidos no la tiene. Estados Unidos se quedó detrás. No, Estados Unidos se quedó detrás. Por eso era que John Mattis y Pompeo hicieron una gira por diferentes países de América Latina diciendo a que se comprometieran a no utilizar la tecnología 5G. ¿Por qué? Porque quien se adelantó en tecnología 5G fue China. Entonces ese es el problema. Estamos hablando de un negocio que multiplicará por 3 el negocio del petróleo y Estados Unidos podría quedarse fuera. Además que las grandes empresas que les llaman GAFA, es decir, Google, Amazon, Facebook, Apple, no estarían disfrutando del gran pastel que es China, porque Estados Unidos, y esto es importante, don Julito, cuando se habla de China, no habla como si fuese un país, pero un país importante es un país de 40, 50 millones de habitantes. Pero cuando usted tiene un país de 1.400 millones de habitantes, con una clase media que sobrepasa ya la población de Estados Unidos, que son 300 millones de habitantes, más de 3.000 años de historia detrás, esto es una civilización disfrazada de Estado. Entonces, en ese pastel que China se ha quedado con él para sí solo, porque China tiene su propio Silicon Valley. 5G es
¿Antena o satelital? Son unas antenas, aquí en Santo Domingo ya en algunas zonas usted podrá verlas, están más cerca porque para la transmisión, para esa latencia, se necesitan que estén más próximas. Son antenas, lo único que deben estar más próximas por la velocidad que se requiere de transmisión de la información. Son muchas antenas, usted cuando va a China, usted las ve diseminadas por doquier. Pero el problema no es que sea 5G, es que ya los chinos de 5G están trabajando 6G. Y es la inteligencia artificial aplicada a la Internet de las cosas. Hay un 6G. Ya los chinos están trabajando 6G. Hay asuntos que no se le ha dado mucha publicidad. Por ejemplo, los chinos fueron al lado oculto de la Luna, que la NASA no ha ido. ¿Al lado oculto? De la Luna. Es una zona que la NASA no ha ido. Y la NASA, porque China envía esa nave espacial desde Neuquén, en Argentina, que esto es un dato geopolíticamente importante, en el patio trasero de Estados Unidos, que es América Latina, que hace China con una zona, con una base en Neuquén, donde puede enviar una nave espacial. La Luna solamente tiene traslación, no tiene rotación, que siempre mantiene una cara oculta. Sí, se mantiene como una especie de equilibrio para lo que es la Tierra. Si la Luna no estuviera estática ahí, la Tierra entonces diera vuelta como si fuera un trompo muy rápido sin detenerse. Entonces, por eso la importancia de la Luna, por eso la influencia de la Luna, por ejemplo, en las mareas. Sí. Es decir, por eso la importancia. Pero los chinos también... Ya conocen la cara oculta de la Luna. Y cultivaron también un frijol, incluso estuvieron tratando de cultivar algodón, porque los chinos ya están tratando también de llegar a Marte. Porque sucede que todo el mundo está consciente, por ejemplo, que hasta el año 1950 la humanidad tenía apenas 3.000 millones de habitantes. Pero hoy la humanidad tiene 7.900 millones de habitantes. ¿Hay suficiente agua? ¿Hay suficientes recursos para una población que en el 2050 será 9.500 millones de personas? Entonces, si siguen a ese ritmo. Si sigue al ritmo que vamos, don Julito, la humanidad en apenas 100 años duplicará su población. Y eso es una amenaza, porque cada vez que usted come carne, eso conlleva una cantidad de agua. Cada vez que usted se pone un pantalón de algodón, el algodón consume mucha agua. Y ahí vemos los desastres medioambientales. Quiere decir que esas denuncias de controles natales no son una tontería, es posible. No, es que no, por ejemplo, solamente hay que ver que la demografía determina. Porque dependiendo la cantidad de personas de un país, serán las futuras generaciones. Por eso es que el Asia, por ejemplo, Obama dijo, no, nosotros nos vamos para el Asia. Y por eso Hillary Clinton hizo el pivote hacia el Pacífico. ¿Pero por qué? China tiene el 17% de la población mundial. La India tiene más del 15%, es decir, India va a superar a China dentro de poco. India ya tiene 1.200. Entonces, población no es poder. Lo que pasa es que cuando usted tiene una India y una China, que son civilizaciones que desde el año 1000 que se lleva un cálculo de la economía mundo, que eso lo hizo un gran economista llamado Angus Madison, desde el año 1000 hasta el siglo XIX, China e India representaban el 50% del Producto Interno Bruto del mundo. Cuando llegaron los europeos y le infligieron los desmanes que todos sabemos, hasta el año 70, ambos lo que tenían era el 5% de la economía mundial. Pero ahora, India por sí solo, que es una potencia emergente, donde todo esos software que se está manejando es en Bangalore, en la India, donde usted va a Estados Unidos y después de los estadounidenses, la mayoría de los médicos son de la India de donde vienen los números que nosotros usamos, que le llamamos arabios, pero que son de la India, que hay tradición en las matemáticas. China e India, que tienen una tradición milenaria, no solamente tienen la mayoría de la población mundial. Y la India entonces conjuga lo espiritual con lo tecnológico. También.
Así mismo. Entonces, Una pregunta. ¿En qué áreas Estados Unidos y China se ven en la obligación de ponerse de acuerdo? Porque a veces tú ves que hablan en algún área. no, ellos están obligados a ponerse de acuerdo porque hay un tema de que, señores, otro de los grandes inconvenientes que tenemos ahora es que por primera vez la especie humana vive en una civilización mundial. Somos interdependientes. Ajá. Tanto India como China necesitan a Estados Unidos en alimentos también. Porque ¿quién le compra a Estados Unidos el cerdo? ¿Quién le compra a Estados Unidos arroz? Porque China tiene casi un 20% de la población mundial. Pero no China tiene poca agua. No producen todos, son autosuficientes. No son autosuficientes. Estados Unidos tiene una ventaja. A mucha gente que está pensando que Estados Unidos ya colapsó. No. Si hay un país que tiene territorio, que tiene recursos de todo tipo, pero que tiene el poder militar, ese es Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, tanto India como China, necesitan de Estados Unidos. Decía Emanuel Wallerstein, que es uno de los grandes geopolitólogos que ha tenido el mundo, que la ventaja de hacer interdependiente en términos económicos a las potencias del mundo es que eso disminuye los riesgos de guerra. Y ahí viene la ventaja entre China y Estados Unidos, que es lo que ha detenido. ¿Quién es el principal prestamista de Estados Unidos? Es China. ¿Quién es el que le mantiene los agricultores de Kansas, de Iowa, de toda la zona del río Mississippi? Son los chinos. Pero a la vez, ¿quiénes son los que mantienen a los chinos trabajando, por ejemplo, en Apple? Quienes fabrican los Apple son chinos. Entonces, este le hace la comida y aquel le vende los equipos. Esa es la dinámica de ese fenómeno que llamamos globalización. Y esto es intocable. Ellos pelean en otras áreas, pero en eso los respetan. Es que en los bolsillos nadie atenta contra sí mismo. Es decir, nosotros escuchamos mucha bulla, era como Trump. Y a eso se debe entonces que tú a veces ves un rico, un Bill Gates o uno que tiene millones de tareas de tierra o de hectáreas en Estados Unidos, es para cultivar y vender. Lo que pasa es que la tierra, Dios no la va a volver a hacer. Y el ser humano sigue siendo un aparato digestivo que tiene un cerebro como anexo. Es decir, eso de que hay que comer, la alimentación es lo primordial, es lo fundamental. Mire, Iván, bueno, yo quiero darte información porque nos llega ahora de que tenemos ahora mismo una de las tasas de positividad, la tasa de positividad más alta de la historia, que es un 44.23%, porque en las últimas 24 horas se hicieron 11.050 pruebas de COVID. Hazlo al paso, 11.050 pruebas de COVID en las últimas 24 horas. Por primera vez, 6.457 muestras, nuevos contagios 2.856 y 11.000 casos activos. 44.23% de positividad. Y uno se pregunta... ¿De las pruebas hechas? Sí, de las pruebas hechas en las últimas 24 horas. Pero Iván, a propósito de esto y de otras informaciones y de otra forma de ver el mundo que hemos tenido en estos días, uno se pone a pensar, oye, en función de todo esto, del interés de dominar lo que es la economía y el hacer que haya una interdependencia económica entre las diferentes regiones del mundo, no estamos presenciando también el surgimiento y creación de necesidades a partir de diferentes cosas como la salud, la minería, la tecnología, para mantener esa dinámica económica mundial. Es decir, esas personas, estos empresarios que se presentan como proveedores de soluciones que nos facilitarán la vida, realmente están de alguna manera creando lo que es mecanismos de más enriquecimiento y de mayor dominio de lo que es la economía mundial individualmente. Bueno, evidentemente que detrás por ejemplo, hasta de estos temas tecnológicos, lo que se busca es tener una mayor incidencia y que la gente entonces de una manera u otra dependa
de esos grupos que evidentemente tienen sus intereses marcados. Por eso es que en el caso que se nos presenta en la actualidad, China, por ejemplo, es distinto al mundo capitalista occidental, mientras el empresario occidental es el que manda al político, porque es el que le financia la campaña. En China es todo lo contrario. Sí. El hombre más rico de China, Jack Ma, recientemente anunció que iba a sacar una nueva empresa a bolsa, pero se puso a criticar el sistema bancario de China. Ajá. Porque él quería entrar en el sistema bancario y el hombre se desapareció como por un mes. Entonces, en China, por ejemplo, la gente que está involucrada en los negocios responde a lo que tiene como estrategia el Partido Comunista Chino. En Occidente no, la incidencia, eso pasó por ejemplo en Occidente. Trump se quejaba de los chinos, pero las empresas de Trump se fueron a China. Y Trump gana atacando a China. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, bueno, en China hay mano de obra barata, yo me voy para China, pero los chinos tranquilos se dieron cuenta de que no solamente iban a recibir empleos, sino que se iban a quedar con parte de la tecnología. Pero yo quisiera, te voy a plantear los temas juntos para que tú no tengas ningún tipo de ansiedad. Mira, primero, es posible que esas dos naciones se den cuenta de su situación, que tienen que darse cuenta más que nosotros, que los que estamos en un programita en el Caribe hablando pendejadas. Ellos tienen que saber más que nosotros cuál es su situación. Decidan ponerse de acuerdo y repartirse cada uno su fuerza. Segundo, países como la India, Japón, la India y Japón, que dio muestra. Japón enseñó al mundo a trabajar. No tenemos nada, solamente tenemos trabajo. Japón, los árabes y su petróleo hasta que dure. Ese Medio Oriente. Israel solito y Europa pueden variar el equilibrio o esa competencia de ellos dos, porque a veces Dios nos da la posibilidad de salvarnos cuando hay un tercero que nos daña el mangú. Es algo muy difícil conciliar intereses. Hasta en las familias más cortas los intereses se hacen difícil conciliarlos, mucho más aún en los países. Y evidentemente el enemigo de mi amigo es mi enemigo. Y en este caso, por ejemplo, China y Estados Unidos, aunque mantienen una estrecha relación comercial, claramente hay entre ellos una situación que, según los propios servicios de inteligencia de Estados Unidos, hay un informe de 2017 donde se indicaba que la gran amenaza para la hegemonía de Estados Unidos, su prosperidad y su bienestar, era no solo China, sino la alianza ruso-china. Porque aquí hay un elemento de que Rusia, si bien es cierto que tiene una economía un poquito superior a la de Italia, tiene algo que se llama el excepcionalismo. Los rusos se sienten un país muy especial y es un pueblo que ha sido invadido desde los mongoles, cuando crearon los khanatos, hasta Napoleón en el siglo XIX. Y es que el ruso tiene la alianza natural con China. No, es que son enemigos. Y lo que trató Donald Trump era imposible, de que en el fondo quiso en algún momento una alianza con Rusia. Si lo vemos así, China y Rusia son adversarios. Por eso fue que Nixon y Kissinger establecieron los vínculos. Pero, como decía Kissinger, Moscú debe estar más cerca de Washington que de Pekín. Y Pekín debe estar más cerca de Washington que de Moscú. Pero la administración Obama, con la ampliación de la OTAN, que fue una promesa que le hicieron a los rusos y fue una advertencia que hizo uno de los hombres que estableció la política de la Guerra Fría, George Kennan, el hombre de la doctrina Truman, y decían, es que los rusos, por ese excepcionalismo, porque también, para ir a lo que usted preguntaba, hay un tema sociológico. Entonces, los rusos, que son un pueblo ortodoxo, que por eso no aceptan la agenda LGTBQ, por eso ni siquiera aceptan ONGs internacionales, porque es que el ruso es ortodoxo.
Usted lee a Dostoyevsky, usted lee a Gogol, usted lee a Tolstoy y son ortodoxos. Entonces, los rusos, cuando vieron que Occidente le aplicó sanciones, le amplió la OTAN, dijeron, me voy con China. Entonces, los chinos, ¿qué hicieron? Le han dado dinero a los rusos. ¿Cómo? Rusia es un país que depende de vender gas. Es la mayor reserva de gas natural, pero también tiene petróleo, porque tiene petróleo en el mar Caspio. Y hicieron un arreglo con Gazprom, los chinos, y un negocio de 400.000 millones y pico de dólares. Wow. Pero Rusia y China, entonces, ambos han buscado la forma de tener incidencia a nivel mundial a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, RT. En Estados Unidos, la gente lo ve, aunque sea en Estados Unidos, porque es otra alternativa de noticia. Entonces, tanto China como Rusia están haciendo su relato del mundo. Ya no es CNN el predominante. Entonces, tanto Rusia como China son los que tienen, por ejemplo, algo increíble. En Venezuela, los rusos tienen misiles puestos y la misilística, los más avanzados son los rusos. Pero los rusos, entonces, para que usted vea la complejidad del mundo, son amigos de los israelíes. Por ejemplo, los israelíes no están de acuerdo con la política con Ucrania. ¿Por qué? Porque, bueno, los rusos, por ejemplo, no le venden misiles a Siria que puedan alcanzar a Israel. Pero los chinos, por otro lado, llegan a Venezuela, dan el dinero. Donde los chinos ponen dinero y los rusos pueden poner armas, los rusos pueden poner armas. Pero también algo importante, don Julito. ¿Quiénes tienen un servicio de inteligencia y equipos tecnológicos que les permiten afectar incluso las elecciones en Estados Unidos? Son los rusos. Tienen una tradición. Quiere decir que la alianza de Rusia con Siria incluye evitar que Siria pueda hacerle daño a Israel. Sí, por eso no le venden los misiles. Por eso se paró ahí la primavera. Los rusos sí tienen una base militar naval en Tartus. Tienen otra aérea en Latakia. De hecho, los chinos estuvieron entrenando también en esa zona. ¿Y en Turquía? No, porque Turquía, la relación de Turquía con los rusos se ha arreglado a partir de que los servicios de inteligencia rusos, ahora llamados FSB, cuando le iban a dar el golpe de Estado a Erdogan, son los que le pasan la información. Porque el principal adversario de Erdogan vive en Pensilvania, en Estados Unidos, que es Abdullah Fethullah. Gastón, esa situación, si la traspolamos a América Latina, el dinero de los chinos y los misiles de los rusos en Venezuela ha bloqueado que Estados Unidos tome la decisión de un proyecto militar en Venezuela. El asunto es que uno habla de Maduro, pero yo siempre he dicho que en Venezuela, desde la época de Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, siguiendo por Marco Pérez Jiménez, el poder pasa por los cuarteles. Sí. Entonces, evidentemente que en Venezuela usted tiene una tradición militar, no olvidemos incluso a Wolfgang Larrazábal, que le da una ayuda muy oportuna a Fidel Castro en un momento necesario para la Revolución Cubana. Y entonces Rusia, consciente de que no es posible tener una invasión militar americana en Venezuela, porque ¿qué pasaría con Colombia? Sí, pero ¿Qué sucedería con los países alrededor? Ya nos metimos en América. Una cosa. Desde hace, ¿qué te digo? Desde Biden aquí en adelante, se ha notado una descompresión de la presión sobre Venezuela y hasta un progreso en Venezuela. ¿Cuál ha sido la razón? La presencia rusa y China en Venezuela paró cualquier acción de Estados Unidos, o realmente Estados Unidos cambió con respecto a Venezuela, porque hoy dice Maduro, nosotros queremos ya hablar con Estados Unidos directamente, sin intermediario. Sí, lo que sucede es que, de nuevo, quienes mandan son los grandes estados, son los hegemones. De los 193 países que tiene Naciones Unidas, más del 50% apenas tiene 5 millones. Usted necesita economía. ¿Quiénes tienen economía?
ustedes necesitan poder militar. ¿Quién tiene poder militar? ¿Quién le ha facilitado a Venezuela más de 40 mil millones de dólares? China. Es China. Sí, pero, Entonces, perdón, hay una cosa que tampoco entiendo. China tiene áreas de vecindad que Estados Unidos no se puede meter. Y Estados Unidos tiene un patio que dice, en América no te me metas. Pero eso se rompió hace mucho, parece. Realmente, la vuelta, yo no digo de la izquierda, porque no hay izquierda, ni hay derecha, ni hay nada. Hay Estados Unidos y China. Esa vuelta de compresión de Venezuela, elección de un señor ahí en Perú que nadie se explica. Realmente, en Chile, en Brasil es posible que hasta vuelva Lula. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, es que el mundo cambió. Entonces también en eso que se llama democracia, si usted nota que hay un partido de derecha y le ha agarrado fuerte el COVID, donde usted está súper endeudado, donde quizás usted no ha podido ser eficiente como Estado, la gente se va a ir al otro lado. Por ejemplo, lo de Chile, la gente olvida que en Chile hubo grandes protestas mucho antes del COVID. Sí, contra Piñera. Contra Piñera, entonces, y una Y constitución, se descubrieron cosas que no se sabían. y una constitución que venía desde la época de Pinochet. Por eso es que el tema de que Joe Biden hiciera recientemente una cumbre sobre la democracia es por el desgaste de las democracias, porque es lo que se llama el gatopardismo de Lampedusa, que en las democracias se cambia todo para que todo siga igual. Es decir, eso que nosotros llamamos, y que llegó uno de derecha, El cambio. pero que había uno de izquierda, pero que esa gente no afectan en nada los intereses de las grandes multinacionales y de los grandes empresarios que son los que mandan en ese país. Así mismo. Cambian los partidos políticos, pero estructuralmente hay grandes cambios para esas sociedades. Y si hay un tema en América Latina comprobado, es que tenemos las desigualdades más grandes del planeta, más que las del África. Sí, y por ejemplo, Pedro Castillo, que decidió ser presidente unos meses antes porque el azar juega en política, y un hombre que estaba como maestro en una escuela rural en Perú, en una zona muy rural, se dio la coyuntura en un país que su principal socio comercial es China, no olviden esto. El puerto del Callao es un puerto estratégico para China en el Pacífico. Hace muchos años. Y el principal socio comercial de Perú es China, igual que Chile. Y entonces Pedro Castillo, ante un espacio de desgaste de esa clase política peruana, entró Pedro Castillo. Lo mismo pasa en Chile, pero Chile tiene una ventaja, y es una tradición alemana, que eso es muy importante, institucionalidad que puede ayudar. Pero evidentemente que hay un caos. Por ejemplo, en Brasil, Bolsonaro fue una casualidad, pero era que el PT estaba desacreditado por la corrupción. Sí, pero Iván, Estados Unidos y China lo tratamos, América lo tratamos. Ahora, ¿y por qué media islita, República Dominicana, un secretario de Estado te llama un presidente y dice, no lo queremos a ustedes? ¿Qué lectura tú le das a eso? Mire, hay algo que uno no puede olvidar nunca. Juan Bosch hablaba en un libro de Cristóbal Colón a Fidel Castro, del Caribe como frontera imperial. En esa conformación que se da en los estudios geopolíticos en el siglo XIX, había un almirante llamado Alfred Mahan. Y Mahan, que fue quien hizo el diseño de la expansión de los Estados Unidos, decía que los grandes imperios se hacen imperios cuando son marítimos, y que el Caribe, por ejemplo, era una zona fundamental. De ahí que se inventan la excusa del Maine en La Habana para hacer la guerra contra los españoles y sacar a los españoles del Caribe, pero también sacarlos de Filipinas. ¿Qué pasa? República Dominicana, por su ubicación geográfica, eso se le llama determinismo geográfico,
Todo lo que ha sucedido en la historia de la República Dominicana ha tenido una gran incidencia de Estados Unidos. Y en el caso nuestro... Es por el lugar que estamos. Por la ubicación geográfica, también algo, usted toma, por ejemplo, don Julito. Entonces Panamá y Guantánamo y Puerto Rico tienen su razón de ser. La misma razón que yo le decía del almirante Alfred Mahan cuando se hace la guerra hispanoamericana de 1898, que ahí es que se inicia la prensa amarilla, con George Pulitzer y Rudolph Randolph Hearst, que comienzan y venden que los españoles son los más bárbaros del mundo, y el propio Theodore Roosevelt fue con los Rough Riders a Cuba, y entonces se vendió de España, que estos imperios coloniales europeos, pero era Estados Unidos, por eso la dinámica de los hegemones, para entrar en el poder, porque Estados Unidos en el 1872, económicamente, ya había desplazado a Inglaterra, pero militarmente no. Entonces, en el caso de República Dominicana, cuando yo vi que se establecieron las relaciones diplomáticas con China y la reacción de Estados Unidos, eso me dio miedo. Peter Frankopan es uno de los grandes historiadores británicos, con libros que han sido bestsellers, y para sorpresa mía me encuentro que él se refiere a ese rompimiento de las relaciones diplomáticas de República Dominicana, de El Salvador y de Panamá, porque la tensión chino-americana es muy grande. Entonces, que República Dominicana rompiera las relaciones con China y que Estados Unidos parece que no se había dado cuenta, es lo que hace también algo que nos debe llamar la atención. Valentino Tan, que era el embajador de Taiwán aquí en República Dominicana, que falleció recientemente, quedó con serios problemas de salud por el estrés que le provocó ese rompimiento de las relaciones, fue invitado a almorzar por el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos el día que se anunció el rompimiento de las relaciones. Es decir, Estados Unidos claramente había marcado que en el caso de Taiwán, cualquier país de los de América Latina, porque Taiwán tiene relaciones diplomáticas en América del Sur con Paraguay y en Centroamérica con Belice, Honduras, El Salvador. Por eso cuando usted ve al presidente Bukele que se va a Pekín y lo recibe Xi Jinping, también Bukele comienza a tener sus inconvenientes con Estados Unidos. Aparte del Bitcoin. Es decir, aparte del Bitcoin, sí, que le va a quitar a los bancos de Estados Unidos un negocio de remesas de más de 400 millones de dólares, porque hay que verlo todo en términos de negocios. Entonces, Estados Unidos tiene bien ¿Cómo van a llegar la ayuda de los salvadoreños a Salvador? Por eso, porque El Salvador es un país que depende el 20 al 25% de su Producto Interno Bruto de las remesas, y con el Bitcoin se podrían saltar los bancos de Estados Unidos para hacer el envío de las remesas. ¿Y cómo se lo van a mandar los salvadoreños? No, van a seguir haciéndolo tradicionalmente, pero vamos a ver qué va a pasar con Bukele. Ok, mira, nos quedan unos minutos y no es verdad que no vamos a hablar de aquí. Existen dos lugares para nadar: el mar abierto, una playa, o una piscina. La piscina en que nada República Dominicana y su presidente tiene un tamaño. Ese tamaño él se lo marcó. No quiero problemas con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque propiciaron una alianza importante que desplazó al PLD. El primer pronunciamiento es no China en ningún lugar estratégico, y todo camina hacia ahí. Pero hay una materia pendiente que no la hemos podido calar: el tema haitiano. Me da la sensación de que un país que por menos que lo que ha pasado en Haití, todavía no ha terminado, ayer intentaron matar al jefe de allá, intento de asesinato del que está, asesinato del que se fue, terremoto, secuestros, ciclones,
y no hay intervención. Ese problema es de los dominicanos. Ustedes tienen que resolver. Y el presidente aquí, no es de nosotros, no es de nosotros. El tamaño de la piscina en que nada Abinader, ¿cuál es? Bueno, lo que sucede es que está condicionado por la incidencia de los hegemones y evidentemente que no es desde ahora. En Estados Unidos no hay una gran conciencia de la diferencia que hay entre República Dominicana y Haití, por más buenos estudios que tengan. Y evidentemente que en la medida que usted ve el tiempo discurrir, tiene que darse cuenta que hay un tema de demografía. Entonces, los haitianos, el promedio de la población... Pero nosotros sabemos que las diferencias son grandes. Lo que nosotros queremos saber, él está teniendo una posición pública y de verdad le está resolviendo, haciendo la voluntad de Estados Unidos con Haití. No lo veo así, porque si notamos, por ejemplo, abordar el tema de las parturientas, eso fue una indicación de que hay un interés de las parturientas. Cuando el presidente se refirió a las parturientas, sí, y las acciones que se tomaron en ese sentido, no fue bien visto por esa comunidad internacional. Pero las parturientas están desnaturalizadas, Iván. Sí. Está bien. ¿Es posible que una mujer que venga a dar a luz a un hospital se le niegue? No. Ahora mi pregunta es, ¿cómo esa muchacha viene de Cabo Haitiano a la maternidad en la Pedro Enrique Ureña? Ahí es que está el problema, no en el parto en sí mismo. Tan pronto llega hay que hacérselo. Pero hay un énfasis, y se lo digo por mi experiencia como docente en los ámbitos militares, de lograr que eso se detenga en la frontera. Es decir, hay un interés. De ahí a ¿De los dos lados? No, de aquí. Porque evidentemente que lo que el presidente ha dicho, don Julito, de que no hay solución dominicana al problema haitiano, es porque él sabe... Yo encontré hoy, en el libro del año pasado, que lo cambié hoy, una hoja de un acuerdo de él con Moise. Él tuvo una reunión y un acuerdo con Moise. Que era positivo, porque también porque lo que se busca es detener esa migración, porque mire qué sucede, don Julito, y esto debemos estar claros. La comunidad internacional ve la solución del problema haitiano en República Dominicana. En Haití no hay un proyecto político, una cohesión política que permita a ese país tener otros horizontes. No hay forma. Eso se ha comprobado. Ojalá y el presidente actual pueda hacer algo. Pero es que tú no tienes ningún aderezo que tú le pones a tu análisis. Tú sencillamente lo que tú ves. Y yo te voy a decir, así como te digo, lo de la muchacha que viene de Cabo Haitiano a la maternidad y que tiene que ser en la frontera que paren eso, porque ella paga por eso, sí, ¿verdad? Como pagamos nosotros en La Yola para ir a Puerto Rico. La pregunta es la siguiente. Hay varios proyectos, algunos en camino y otros vienen por ahí, para el Congreso. El aborto, las 3 causales. El motivo para el aborto, las 3 causales. Después viene la clínica obligada de aborto, lo mismo de Estados Unidos. Sí. Segundo, el matrimonio gay. 3, la eutanasia. Esas 3 cosas tienen un común denominador, limitan la población. Pero yo me pregunto, está muy bien, porque lo hacen en su país. Ahora mi pregunta es, ¿y por qué yo no he visto nunca ni una pastillita anticonceptiva, ni un condón, ni una ligadura de trompa, ni un aborto, ni nada en Haití que controle la población? Absolutamente nada. ¿Por qué hay tan mala intención de que ellos se reproduzcan y nosotros no? Bueno, yo me he quedado sorprendido cuando he visto personas quejándose de no permitir a las haitianas dar a luz aquí, porque son personas que están a favor entonces del aborto. Y son personas que olvidan lo que decía anteriormente con relación a la población, y es que la demografía manda. Si hay un dominicano y hay 4 haitianos, evidentemente que de cara a futuro habrá una digamos,
una especie de transición de los dominicanos a los haitianos. Don Julito, pongámoslo más sencillo. En Estados Unidos, la comunidad latinoamericana ha sido identificada por Samuel Huntington como la amenaza para Estados Unidos, porque los latinos tienen más hijos que los estadounidenses. ¿Tiene más? Tienen más hijos que los estadounidenses. Y eso mismo va a pasar aquí. ¿Y los asiáticos no son más en Estados Unidos que nosotros? No, porque la población mexicana por sí sola sobrepasa los 35 millones de personas. Aquí lo que nos estamos descuidando y nos hemos descuidado ha sido una irresponsabilidad, digámoslo así, de las democracias y los sectores que se han beneficiado de esa migración ilegal, del tema de la migración haitiana ilegal. Y esa es la espada de Damocles de la República Dominicana. Un minuto, regálame algo. Parece una tontería y muchos televidentes van a decir, esta pendeja al final. Iván, ¿cómo puedo lograr que los furgones de China sean más baratos? Bueno, con la crisis logística que hay ahora, eso está difícil. Porque yo le voy a decir una cosa. ¿Quién se perjudica? China se perjudica porque está exportando menos. ¿O ellos entienden que nosotros lo vamos a pagar a 16,000 lo que pagábamos a 4? Pero eso usted tiene que ver ahí también la disputa que hay en términos, la disputa geopolítica. La inflación se ha disparado en todo el resto del mundo occidental. Lo que pasa es que el furgón que costaba $3,000, que salía de China, por ejemplo, a Estados Unidos, que ahora cuesta 14, es a la economía americana que le está dando duro. Mientras tanto, la única economía del mundo que está creciendo es la China. Pero China le interesa que su furgón llegue a Estados Unidos. Pero ellos no han dejado de vender. No. Aunque sea caro. Aunque sea caro. Entonces subió la inflación, subió el costo de las cosas. En Estados Unidos y en Europa es que ha afectado más grandemente, pero para los chinos, el negocio intraasiático se ha mantenido sin problemas. Sí. Porque no necesita furgones. No, ellos lo necesitan. O necesita menos. Porque el 85% del comercio mundial es a través del mar. Terreno. Es a través del mar. Lo que pasa es que ellos en esa zona están haciendo su negocio y esto hay que verlo y geopolíticamente. Ellos se mantienen con Asia. Pero fíjese usted, desde Yiwu, que queda en la zona del nordeste chino, hay trenes que salen a Duisburgo, a Alemania, a Madrid, a España, a Lyon, en Francia, a Londres. Ellos hicieron lo que se llama la ruta de la seda en tren. Y el Expreso de Oriente lo tiene. Mire, y cruzan, que la gente no lo sabe, pero lo han hecho. Los chinos calladitos han ido trabajando en el largo plazo. Que los europeos no se han tan golpeados. No, han sido golpeados, pero los chinos le envían, por ejemplo, a España teléfonos, a Italia, electrodomésticos. Ejemplo, que es un gran mercado. Pero Italia tiene un acuerdo con China como parte de la franja y la ruta de la seda. Sí. Y Grecia le vendió el puerto del Pireo. ¿Cuál es la dimensión de la deuda de Estados Unidos con China, en bonos y eso? Exactamente, no manejo la cifra, pero es una cifra astronómica. Bien. Iván, gracias. Ven todos los días. Gracias a usted. Ven todos los días 4 horas. Gracias.